Vamos a invitar al señor Juan José Obando Peralta para dar inicio con la otra exposición. Además, les comentamos a las personas que este seminario está siendo pasado a través de las redes sociales del Poder Judicial por Facebook y lo pueden también contactar a través de eso para darle seguimiento. La exposición que tendremos a continuación se titula Convenio de La Haya del 18 de marzo de 1970 y es sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Está a cargo del señor Juan José Obando Peralta, quien es secretario general de la ACECADI. Le damos la palabra al señor Obando. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a la Conferencia de La Haya por tenerme por segunda vez en este importante evento. Gracias. Al Poder Judicial y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que también sé que ha participado fuertemente en el mismo, y eso en sí es algo que nos tiene que producir gran satisfacción, que Costa Rica en este momento esté haciendo un debate como el que estamos teniendo aquí, invitando a personas de otros países que también nos honran con su participación. Va a facilitar que precisamente temas como el que voy a exponer ahora puedan ser en realidad bien incorporados dentro de la praxis judicial de los diferentes países, porque ciertamente la temática de la obtención de pruebas en el extranjero ha generado en general pues poca jurisprudencia. Se dan, no es que no se den porque se dan, pero es poco el debate que se ha presentado. Un caso muy interesante con el cual me gustaría empezar esta participación es una situación que he visto y que se ha desarrollado en particular en el Tribunal Agrario de Costa Rica. Han sido ya varios los casos en los que se solicita la recepción de prueba confesional. Resulta que el confesante, y bueno, para los quienes nos acompañan del extranjero, los confesantes en Costa Rica, si no vienen a la prueba confesional, si no aparecen, se le tiene por confeso y en consecuencia se tienen por afirmativa las respuestas propuestas por el litigante que haga la solicitud de la prueba confesional. Muy bien, entonces, evidentemente hay consecuencias graves dentro de un proceso judicial de no aparecer precisamente en ese proceso, cuando a uno lo citan a una prueba confesional. Pero ¿qué pasa cuando la persona que debe presentarse en prueba confesional tiene su domicilio o su residencia habitual en el extranjero? El Código Procesal Civil no tiene realmente claridad sobre dicha situación. Entonces han sido ya varios los casos en los que tribunales inferiores o juzgados inferiores lo que dictaminan es: esta es la orden, se tiene que presentar, gaste lo que tenga que gastar para venir a Costa Rica y si no, usted está confeso. Y evidentemente las posibilidades de pérdida del juicio son muy amplias. Bueno, la jurisprudencia ya desarrollada de parte por lo menos del Tribunal Agrario, que es donde he logrado encontrar un mayor análisis de esta situación, nos dice: no, un momento, cuando la persona tiene su domicilio en el extranjero tiene un derecho diferente. Se circunscribe esto al derecho internacional privado. Entonces ya el caso sale de la esfera tradicional del derecho procesal y entra en otra esfera, que se llama derecho procesal internacional, que tiene principios distintos, que tiene reglas distintas, que tiene una filosofía distinta, dentro de la cual se protege precisamente el debido proceso y el derecho de defensa de las personas, que como bien sabemos surge de las constituciones políticas, surge de los tratados de derechos humanos también. En consecuencia, el análisis de esta convención o de este convenio de La Haya es un análisis necesario a partir de la existencia de un tratamiento diferenciado para la obtención de pruebas, en este caso, en países que son distintos al cual se está llevando el proceso principal. En consecuencia, creo que es muy importante que se llegue a consolidar una buena práctica de este convenio, que es por sí mismo un convenio complejo. Me parece a mí es uno de los convenios procesales más complejos de La Haya y sin embargo interesante también. Ahorita vamos a ver porque nace de una mezcla de soluciones para los choques de tradiciones jurídicas, del common law y del civil law. Tradiciones jurídicas en donde hay grandes diferencias en lo que es la evacuación de pruebas. Si no lo conocen, en el common law, en realidad el tratamiento de la prueba es privado. En el civil law es público. El juez es quien se encarga de recabar las pruebas. En
En el Common Law está el Pre-Trial Discovery, por ejemplo, y entonces tienen un análisis en donde las partes, en un sistema de mayor confianza, incluso inicialmente exponen cuáles son las pruebas bajo las cuales se va a tramitar el procedimiento. Muy diferente a lo que los países de tradición latina realizan, en donde en realidad la prueba es recabada en el propio proceso y con la intervención bastante efectiva del juez, participativa del juez. Entonces, esas diferencias se logran armonizar a partir de un convenio de La Haya, precisamente, que tampoco es que es muy nuevo, es de 1970. En realidad, en el caso costarricense estamos entrando muchos años después, yo ni siquiera había nacido, honestamente, en ese momento, y es hasta ahora que estamos empezando a tener un tratado en donde nos comprometemos a dar un tratamiento procesal a la prueba que proviene del extranjero diferente. Entonces, ese compromiso para Costa Rica y para cualquier otro país latinoamericano es un compromiso que se tiene que asumir con información, con estudio, con análisis, con crítica también, porque el convenio tiene ciertas circunstancias que vamos a ir viendo, son muy interesantes. Una de ellas es la inexistencia de reservas y declaraciones que hace Costa Rica, que va a tener algún impacto en la aplicación del código, del convenio, perdón. Bueno, en primer lugar, el convenio no está solo y tampoco es el único que se puede utilizar. En la misma línea del convenio de notificación, hay otras opciones que se pudieran llegar a utilizar y sin embargo creo que no son las idóneas. O también se puede trabajar de forma armónica, por ejemplo, como bien se expresó en la exposición pasada, el convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia tiene un enfoque muy particular en lo que es la recepción de prueba a través de videoconferencia. Cuestión que es muy interesante porque en la jurisprudencia agraria que les estaba mencionando, lo que indicó el Tribunal Agrario es que hoy en día la tecnología nos permite acceder a esta prueba confesional precisamente con mecanismos distintos, con mecanismos modernos que facilitan la interacción entre el juez y la parte a la cual se le está pidiendo que rinda esa confesión. No importa ya esa interacción que sea presencial físicamente, sino que esa interacción sea, aunque sea presencial virtualmente. Porque aquí hay un cambio incluso en el concepto de la presencialidad. La presencialidad ya no depende de la presencia física de las partes en un mismo lugar, sino de la presencia simultánea de declaraciones o de voluntades de las personas. Y esa simultaneidad se puede perfectamente presentar a través de instrumentos tecnológicos y la videoconferencia es evidentemente una de las mejores posibilidades que existen para esto. Entonces la ley 9313 pues tiene que tomarse en cuenta ya entrando en vigor en Costa Rica como un mecanismo precisamente para obtener entre los países miembros por lo menos del convenio la prueba que se reciba por este tipo de mecanismo. No olvidar que Costa Rica es parte también de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, Ley 6165, lo cual me hace, o creo que hace necesario que comentemos que a pesar de que esta convención está desde la década de los 70, aprobada por Costa Rica, ha sido exigua también su utilización. Por ello es que el hecho de que ahora seamos parte del convenio de La Haya no garantiza su aplicación. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una ley anterior que incorpora un tratado internacional y un compromiso internacional en su aplicación y no se ha aplicado y no hay jurisprudencia suficiente que desarrolle doctrina judicial sobre el cómo utilizar este convenio, nos puede pasar exactamente lo mismo en el caso del convenio de La Haya si no ahondamos en el mismo, si no le damos la importancia que este tiene y si no entendemos que efectivamente los tratados internacionales, según el artículo 7 de la Constitución, que hasta donde yo sé no ha cambiado, están por encima de la legislación ordinaria de la ley. Entonces, hay un tratado internacional que no ha sido aplicado suficiente, pero que está ahí desde hace muchos años, que es la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Y por último, también el Código Bustamante, que tiene toda una sección de recepción de pruebas en el extranjero también, que es un código de derecho internacional privado de 1928, ratificado en el 30 por Costa Rica, que es la ley número 50, y que al igual que los convenios de CIDIP, como el anterior que mencioné, tiene un tratamiento limitado. El convenio de La Haya tiene 61 estados parte. Esta dirección web, o a esa dirección web exactamente es en donde pueden acceder al contenido en español. Muchos se han preguntado o me han preguntado
¿Cómo logro acceder al contenido de la página web de la Haya, de la Conferencia de la Haya en español? Creo que eso se ha explicado ya bastantes veces. Está en español, está fácilmente distinguible, es simplemente entrar a la página, sección superior derecha, y ahí poner idioma español, y los textos automáticamente van a salir en nuestro idioma para su debida comprensión. En esa página además está el listado de países miembros, que es un aspecto obviamente fundamental, porque el convenio va a aplicar entre Estados miembros y en consecuencia entre los poderes judiciales y las autoridades centrales nombradas entre Estados miembros del mismo. Por ello es que les puse el enlace, porque en ese enlace ustedes pueden acceder directamente, precisamente, a los países con los cuales se tiene que dar la aplicación de este instrumento. En esa sección, además, existe información suficiente sobre lo que son declaraciones y son reservas, que va a ser un aspecto importante en la aplicación del tratado, porque como son situaciones que, si bien dentro de un instrumento multilateral se van a desarrollar normalmente en una esfera bilateral de un país al otro, es muy importante entender qué reservas o qué declaraciones ha hecho el país receptor o el país emisor de la comunicación. Es allí en donde ustedes entonces tienen que entrar, siempre que tengan un caso de aplicación del convenio de la Haya, para ver qué ha dicho el otro país, ya sea en virtud de una reserva o ya sea en virtud de una declaración. En el caso de Costa Rica, ya hay varios países que han aceptado la adhesión del país al convenio, dentro de ellos Ucrania, China, Luxemburgo, Suiza, Corea, República Checa, Portugal, Eslovaquia, Alemania. Pendiente, me imagino, la recepción de varias otras comunicaciones. Pero también en el caso de Costa Rica, no sé si se puede ver suficiente en la presentación, si ustedes se van al sector derecho, a donde deberían estar las declaraciones y las reservas, van a encontrar un espacio vacío, en el caso costarricense. Y eso quiere decir que no hay una información sobre declaraciones o reservas hechas por el país. Entonces, en realidad el tratado va a aplicar de forma íntegra, en lo positivo y en lo negativo, porque también podemos ver después cómo hay ciertas condiciones en las cuales más bien el país tuvo que haber hecho una declaración si quería aplicar de forma expresa una norma del tratado, y también lo contrario. En consecuencia, al no haberse hecho declaraciones sobre lo anterior, el tratado va a aplicar en lo positivo y en lo negativo de forma íntegra. Acá vemos nada más que la página pues, de información oficial de la Procuraduría General de la República, en donde se ve la adhesión de Costa Rica mediante Ley 93-23, como ustedes pueden investigar por sus propios medios. En cuanto a las declaraciones, reservas o notificaciones, aquí les pongo el ejemplo de la reserva que hace España, como para entender brevemente qué implica una reserva al convenio. De conformidad con el artículo 33, dice la delegación española, con el artículo 4º, párrafo 2º, España no acepta comisiones rogatorias que no estén redactadas en español o acompañadas de una traducción. Entonces, ellos hacen expresa alusión, a el hecho de que las cartas rogatorias que deben recibirse en España deben ser realizadas en el idioma español, lo cual ya empieza, estoy seguro, que a generar inquietudes del por qué nosotros no tenemos algo exactamente igual, que tal vez se puede llegar a interpretar que esto va a ser así por praxis judicial o bien por aplicación de la ley costarricense, que también exige la traducción al español. Sin embargo, nuevamente, en el mismo orden de comprensión de que los compromisos internacionales asumidos a través de un tratado internacional están jerárquicamente sobre la ley, en realidad se está asumiendo un compromiso que, de no expresarse literalmente, que tiene que recibirse la declaración en español, puede generar algún tipo de problema en ese sentido, máxime que las comunicaciones oficiales vienen siempre en francés o en inglés, que son los idiomas que sí son obligatorios. Les voy a presentar un resumen inicial y después voy a hacer un análisis de los diferentes artículos del convenio que me parece son importantes. Espero en ello que la presentación no sea sumamente aburrida, porque en realidad es un convenio procesal y en consecuencia es un convenio normativo, o sea, es un convenio que requiere el análisis de las diferentes disposiciones. Pero empecemos con un análisis inicial del mismo. El convenio establece métodos de cooperación para obtener pruebas en el extranjero en materia civil o comercial,
y el convenio aplica solamente entre estados parte, como les había mencionado anteriormente. Y hay básicamente dos mecanismos para la obtención de estas pruebas, que tampoco es algo diferente a lo que hace la Convención Interamericana sobre obtención de pruebas también en el extranjero. El primer mecanismo es la carta rogatoria. La carta rogatoria, conocida como suplicatorio en algunos países, conocida como exhorto en algunos otros países, son términos sinónimos en este escenario, es uno de los mecanismos por los cuales se obtiene precisamente la prueba en el extranjero. Es un pedido, una súplica, un ruego. Y la segunda opción es por funcionarios diplomáticos, que ya está eso también en la Convención Interamericana, o consulares, que también existe esa disposición en la Convención Interamericana, pero hay algo distinto y muy interesante, que es la función o el rol del comisario. Se crea la función del comisario, que sería una persona que también tendría la posibilidad de recabar pruebas en el extranjero. ¿Por qué se da esta situación? Evidentemente, porque se necesitaba llegar a un acuerdo para fusionar las diferentes tesis jurídicas del Common Law y del Civil Law, que requería que hubiesen soluciones pues, amigables para ambas tradiciones jurídicas. De lo contrario, hubiera sido muy difícil aceptar por parte de diferentes países las disposiciones de este convenio. En cuanto a las cartas rogatorias, la autoridad judicial de un Estado parte, que es el Estado requiriente, puede, a través de una carta rogatoria dirigida a la autoridad competente de otro Estado parte, del Estado requerido, solicitar la obtención de pruebas destinadas a ser utilizadas en un procedimiento judicial en el Estado requiriente. ¿Qué es lo interesante de esto? Y lo que elimina el retardo también en la justicia. El juez de un país puede directamente acudir a la autoridad central del otro país. No tiene que pasar por la propia. Y eso es una gran ventaja. Y eso es una también situación que pone al juez, dentro del concepto del impulso procesal de oficio, en una dinámica interesante para el proceso internacional.